Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias y demás seres queridos. En esta clase pregrabada vamos a profundizar sobre algunas aplicaciones de la ingeniería genética para la obtención de plantas transgénicas y de alimentos modificados genéticamente. Y también voy a introducir el debate sobre los beneficios y riesgos potenciales de los alimentos transgénicos. En la clase pregrabada anterior les mencioné estos ejemplos de modificación genética de plantas para obtención de alimentos transgénicos. Ahora vamos a profundizar en algunas de estas aplicaciones, empezando con el gen de resistencia a herbicidas en diferentes cultivos de importancia económica. Entonces, estamos hablando de herbicidas. ¿Qué es un herbicida? Los herbicidas son sustancias químicas, generalmente son compuestos organoclorados u organofosforados. Son compuestos de bajo peso molecular, son orgánicos, pero tienen cloro, tienen fósforo. No existen en la naturaleza. Los ha creado el hombre, o sea, son extraños al sistema biótico, extraños a los sistemas biológicos. Por eso los llaman xenobióticos. Xenos, en este contexto, significa extraño, extranjero, ajeno, y bióticos, pues el sistema biológico como tal. De ahí viene también la palabra, por cierto, xenofobia. Odio a los extranjeros, a los extraños. El caso es que, lógicamente, si tenemos surcos donde se va a cultivar, se van a sembrar semillas, a sembrar, por ejemplo, soya, inevitablemente, pues, si el suelo está fertilizado, si el suelo tiene, que empieza a crecer la soya, bueno, etc. También es posible que crezcan alrededor lo que llaman los agrónomos arbences, es decir, malezas, empiezan a crecer malezas, el suelo está fertilizado y le gusta también a las malezas. Y las malezas, pues al crecer, pues lógicamente lo que van a hacer es competir por los recursos con la planta de soya, con la planta objetivo. Es más, pueden crecer tanto que pueden ocultar la luz solar a la planta objetivo de soya. Entonces, para eso, pues lógicamente, entonces se hace la aspersión del glifosato, por ejemplo, del Roundup, que es el producto estrella de Monsanto. Entonces, si se agrega demasiado herbicida químico, organoclorado o organofosforado, pues van a morir las malezas, pero también puede, en un caso dado, también morir la planta de soya. Entonces, ¿cuál fue la solución que se les ocurrió a Monsanto? Una solución que, lógicamente, es una solución que no es muy ecológica, pero que sí, desde el punto de vista económico, es muy óptima. Entonces, ellos venden el herbicida Monsanto, pero también venden la soya, las semillas de soya, con resistencia a este herbicida de Monsanto. Ellos más que nadie saben qué es lo que tienen, y compuesto químico y otras sustancias que le agregan. Entonces, solamente la soya, entonces, al agregarle el herbicida, la soya va a crecer sin problema, no le va a hacer nada, digamos, en principio, el herbicida, los arbences, las malezas mueren y la soya prevalecerá y mueren las malezas. Entonces, se vende el herbicida, por ejemplo, Roundup, el glifosato, y se venden las semillas transgénicas de soya, o sea, todo un paquete tecnológico, se vende todo el paquete, como dicen los agrónomos, tecnológico, para que se trate con herbicidas y a la vez tengamos unas plantas que son resistentes a los herbicidas. La otra aplicación en la cual quiero hacer énfasis es lo relacionado con MBT de resistencia a insectos. Sobre todo, ¿a qué insectos? A lepidópteros, a coleópteros y a dípteros. ¿Qué es esto? Lepidópteros son básicamente mariposas. Coleópteros son escarabajos, cucarrones. Dípteros son moscas. Pteros es, si ustedes ya tiene que ver con alas, ¿cierto? Las moscas son con dos alas, los coleópteros pues tienen más bien unas alas que se convierten en una coraza, y las mariposas pues tienen unas alas hermosas diferentes que se despliegan. Pero ustedes saben que los insectos tienen el fenómeno de la metamorfosis. La primera etapa es la etapa de larva, o sea, de gusano, ¿sí?
Después de larva se convierte en crisálida y después de ahí sale ya la mariposa. En forma de mariposa no hay problema, muy bonita, inclusive también puede ayudar a polinizar las plantas, pero en forma de larva no tanto, porque en forma de larva es un gusano que empieza a comer. Entonces tenemos acá la hoja de una planta. ¿Qué pasa si hay una invasión de lepidópteros? Entonces muy lindas las mariposas, pero cuando son gusanos, pues están aquí el gusano y empieza a hacer huecos, empieza a comer y empieza a comerse la hoja y empieza a dañarla. Y si se dañan las hojas, se forman roturas de la hoja y ya va a crecer menos la planta. Pues sin hojas no va a tener energía, no va a tener alimento. Recuerden que las hojas sirven para captar la luz solar y por el proceso de fotosíntesis formar el alimento que necesita la planta. Digamos que este es un gusano. Pues él tiene una especie de boca y tiene un tracto digestivo muy sencillo. Este es como el tubo digestivo. Tiene aquí un ensanchamiento, una vía de evacuación. Aquí está comiendo. Este es nuestro gusano. Resulta que hay una bacteria con su cromosoma, etcétera, que se llama Bacillus thuringiensis. Y esta bacteria tiene en particular la propiedad de producir una proteína llamada delta endotoxina. Esta delta endotoxina lo que hace es que cuando la larva ingiere las bacterias, pues las bacterias entran al tracto digestivo. ¿Y por qué están las bacterias? Por ejemplo, que las bacterias estén aquí en la hoja. Y aquí hago un paréntesis. Hay unos procesos biotecnológicos en los cuales se obtienen bioinsecticidas. Por ejemplo, cultivando en bioreactores Bacillus thuringiensis y después formando, lógicamente, un producto comercial, bioinsecticida de Bacillus thuringiensis. En última, son células de Bacillus thuringiensis que con ellas se hace la aspersión, como si fuera un insecticida tradicional, de las hojas o de las plantas. Entonces, si tenemos acá Bacillus thuringiensis, ¿qué va a pasar con la larva, con el gusano? Que al comerse la hoja, pues también va a ingerir células de Bacillus thuringiensis. Y esas células de Bacillus thuringiensis, cuando están, digamos, en este ensanchamiento que hace las veces de estómago, empiezan a producir delta endotoxina. ¿Y qué hace la delta endotoxina? La delta endotoxina tiene la capacidad de romper la pared de ese tubo digestivo. Y al romper la pared del tubo digestivo, entonces por ahí, por esos huecos, ya entra Bacillus thuringiensis a invadir el resto de los órganos de la larva, del gusano. Ya sea larva de mariposa o larva de escarabajos o larva de moscas. Empieza a invadir el gusano y se obtiene un proceso que se llama, inclusive médicamente se llama septicemia. Es decir, la septicemia es una infección generalizada. Y al final, ¿qué va a pasar con el gusano? Pues se va a morir. Ya muere el gusano. Quedó cierto. Ahora, eso es un proceso biotecnológico y es un bioinsecticida. Para no utilizar de nuevo insecticidas, sustancias químicas para matar las larvas. ¿Por qué? Pues porque no solamente mata las larvas de mariposas, sino que también mata las abejas, mata cualquier organismo, cualquier insecto, mata a otros organismos, y también muchos insecticidas lo que hace es cuando llueve de nuevo, se forman escorrentías superficiales, o sea, el agua de escurrimiento, después del agua lluvia, que se escurre por los cultivos, y esas escorrentías están contaminadas con insecticidas, y contaminan las fuentes de agua. Entonces, ¿la idea cuál es? Ni siquiera agregarles bioinsecticidas de origen biotecnológico, sino introducirles a la hoja misma. Lógicamente, cuando está en forma de callo, por ejemplo, esto se trabaja en algodón. Entonces, en callos de algodón, por ejemplo, por pistola genética o por Agrobacterium tumefaciens o electroporación, se agrega el gen que codifica la delta endotoxina. Recuerden que la endotoxina es una proteína. Entonces, de esta manera, inclusive sin necesidad de agregar el bioinsecticida, sin necesidad de agregar la bacteria Bacillus thuringiensis, la propia planta, lógicamente en su estadio de desarrollo correspondiente,
va a empezar a producir la delta endotoxina. Entonces, cuando llegue la larva, pues la larva va a empezar a ingerir delta endotoxina directamente, producida por la planta, que va a generar huecos. Y en el ambiente hay bacterias, no solamente Bacillus thuringiensis, hay muchas otras bacterias. Inevitablemente también va a contaminarse la larva con esas bacterias, incluyendo la misma Bacillus thuringiensis. Pero entonces el punto es que no hay que agregar un bioinsecticida a base de Bacillus thuringiensis, sino que la misma planta produce la delta endotoxina que le rompe su tubo digestivo y por ahí se contamina de bacterias del entorno y muere la larva. Lógicamente este proceso es un poco menos efectivo que agregarle directamente el bioinsecticida, pero la ventaja es que no hay que estar agregando bioinsecticidas porque hay que agregar una vez o dos veces o tres veces durante el desarrollo del cultivo, sino que poco a poco la planta va creando esa resistencia a la larva. Ese es el punto de la resistencia del gen BT. ¿Qué otro ejemplo vimos? Tomates de larga vida. ¿Cómo existe la maduración? Pues tenemos un fruto verde. Si aquí, por ejemplo, tenemos la concentración, podemos medir, por ejemplo, el almidón. Entonces voy a hacer la curva del almidón. Durante el transcurso de la maduración, la fruta todavía está viva, así esté despegada, cosechada de la planta. Y durante el proceso de maduración, digamos un mango o un banano, el almidón va convirtiéndose, disminuyendo su concentración y se va hidrolizando. Recuerden que el almidón es una cadena de glucosas, y se va hidrolizando. Y se va formando entonces una curva de glucosa. Y después esa glucosa, entonces ya empieza a ablandarse la fruta. El almidón le da rigidez, le confiere rigidez a la fruta. Y el almidón no es muy soluble en el agua fría. Entonces, y las frutas pues están a temperatura ambiente. Entonces, conforme se va rompiendo la cadena de almidón, se va formando glucosa. Y la glucosa, pues entonces le da un sabor, empieza a darle un sabor dulce a la fruta. Y además se rompe la estructura del almidón y eso hace que la fruta se ablande. Si después sigue el tiempo, inclusive la glucosa después, con otra glucosa, se puede convertir en sacarosa. Lógico, para eso, esta glucosa tiene que convertirse en fructosa. Y después se obtiene sacarosa. La sacarosa es glucosa y fructosa pegadas. Entonces, hay una enzima que se llama sacarosa sintetasa. Todo ocurre en el proceso de maduración, que va a convertir la glucosa poco a poco en sacarosa. Y ahí sí la fruta está muy madura, ya está bastante dulce y además de eso está bien blandita. Es un proceso normal, es un proceso de maduración natural y ese proceso es desencadenado por el etileno, que actúa como una especie de hormona. Por eso es que con el etileno se hace expresión con etileno para que se maduren fácilmente las frutas, por ejemplo los bananos. Los bananos se mandan a Europa o Estados Unidos, cuando llegan todavía verdes y se les hace expresión de etileno y ya empiezan a madurarse ya para el consumo. Pero también, no solamente la pulpa de las frutas tiene almidón, también tiene protopectina. La pectina es también un polisacárido, un polímero de azúcares. Entonces la protopectina es un polímero que le da mucha rigidez a la fruta y entonces tienen que llegar las enzimas pectinasas. Hay unas pectinasas que convierten la protopectina en pectina. Digamos, la protopectina es mucho más polimerizada que la pectina. Podemos decir que es mucho más larga que la pectina como tal. Y aún así la pectina le da rigidez y estructura la pulpa de las frutas. Y después con otras diferentes pectinasas, digamos que esto es protopectinasa, pero también hay pectinasas. Entonces la protopectinasa se encarga de hidrolizar la protopectina y convertirla en pectina. Disminuye la concentración, esto es en el tiempo, de protopectina y aumenta la de pectina. Pero después con pectinasas disminuye la de pectina y estas pectinas, bajo la acción de las pectinasas, entonces produce pectinas más cortas, son cadenas lineales, o inclusive las unidades de las pectinas, que es el ácido galacturónico. Entonces aquí empieza ya a tener aquí mayor ácido galacturónico. Y como resultado, la fruta se va madurando. Proceso de maduración normal. También es desencadenado por el etileno.
Entonces, ¿qué ocurre con los tomates de larga vida? Que los genes que codifican la pectinasa en el tomate se silencian o se inhiben. Este término de silenciar genes. Es decir, que no se expresen. Lógicamente hay muchas pectinasas y por lo tanto hay varios genes que codifican las pectinasas. Las pectinasas son enzimas. Al ser enzimas son proteínas. Entonces lo que se hace es inhibir la expresión del gen, silenciar el gen, que por lo menos al principio de la maduración no forme pectinasas el tomate. Si no formas pectinasas, entonces el tomate va a seguir duro, no se va a madurar, y al no madurarse, entonces va a durar más tiempo en el supermercado. Al final, lógicamente, se madurará el tomate, pero entonces ya va a poder durar hasta 15 días en los anaqueles del supermercado. Esa es la idea con los tomates de larga duración. Los otros ejemplos ya los había mencionado en la clase pregrabada anterior, que tienen que ver con papas con contenido de almidón modificado, en donde se manipulan los genes de la papa que regulan el contenido de almidón a fin de que se obtengan cortes de papa que se puedan freír más fácilmente y que queden con una textura adecuada para su consumo en restaurantes o como comidas rápidas. Igualmente también hablamos de los álamos con contenido alterado de lignina, siendo la lignina uno de los 3 principales biopolímeros que componen la biomasa lignocelulósica. El complejo lignocelulósico, que es el mayor componente de la madera. El contenido de lignina, cuando es muy alto, hace que las maderas tengan unas propiedades diferentes e inclusive las llaman maderas blandas, como por ejemplo la madera de pino. Si el contenido de lignina es más bajo en relación con el contenido, por ejemplo, de celulosa, entonces se tienen maderas duras como las del roble. Y cada uno de estos tipos de madera pues tiene una destinación específica en la industria de fabricación de productos para el hogar. Por eso, a través de modificación genética, se puede obtener propiedades de la madera hechas a la medida, en dependencia de las necesidades del fabricante de muebles. En el caso de los genes BT de resistencia a insectos en tomate, tenemos el mismo caso de introducción del gen que codifica la delta endotoxina en tomate, al igual que el caso que hablamos del algodón. Y finalmente recordemos el caso del gen anticongelante en fresas, en las cuales se introducen genes obtenidos de peces del Ártico que se desarrollan en aguas con muy bajas temperaturas, y por lo tanto esos peces deben de tener diferentes proteínas que de alguna manera los protejan del congelamiento en esas condiciones tan agrestes de las temperaturas del Ártico y también de la Antártida. Entonces, un nuevo producto que no existe en la naturaleza consiste en fresas que cuando se guardan en el congelador no se van a congelar. Recuerden que la pulpa de las frutas, cuando se congela y se vuelve a descongelar, no va a tener la misma textura que la pulpa de una fruta fresca. Entre otras cosas porque cuando el agua se congela, aumenta su tamaño, aumenta su volumen, y esto hace que se rompa la estructura de la pulpa, o por lo menos que se modifique desde el punto de vista mecánico. Si se introducen en la fresa, y recordemos, en los callos de las plantas de fresa, antes de que se desarrolle la planta adulta de fresa, que genera los frutos, si a estos callos de la planta de fresa se introducen los genes de los peces del Ártico, las fresas resultantes van a tener esa capacidad de tolerar el congelamiento, manteniéndose con una pulpa relativamente fresca cuando se ingresa al congelador. Y esto es muy usual en las fresas porque las fresas son un producto bastante perecedero. Este es el caso del gen anticongelante en fresas. Ustedes en la literatura podrán encontrar muchos otros casos de plantas transgénicas que son utilizadas para obtener, a su vez, alimentos transgénicos con muy diferentes propiedades. Ahora voy a introducir los elementos para generar el debate sobre los beneficios esperados y los riesgos potenciales de los alimentos transgénicos. Entonces, empecemos por los beneficios.
Hablamos de mayor productividad, lógico, se busca que los vegetales o los cultivos modificados genéticamente tengan mayor productividad que los normales. Por ejemplo, la caña de azúcar. Colombia tiene una historia exitosa en cuanto al mejoramiento genético de la caña de azúcar. Mejoramiento genético lo llaman los agrónomos y también los veterinarios en el caso, y los zootecnistas en el caso de animales, a seleccionar los mejores individuos, a hacer el cruce sexual entre individuos, entre plantas femeninas y masculinas y también entre animales, machos y hembras. Entonces, hacer todo un historial de cada individuo, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, de ahí para arriba, y empezar a hacer el seguimiento para escoger el mejor individuo de cada par de individuos para su cruce sexual. Eso genera alta productividad. Les decía que en el caso de la caña de azúcar, Colombia ostenta uno de los récords mundiales en productividad de caña de azúcar. La productividad de la caña de azúcar en Colombia es de alrededor de 125 toneladas por hectárea al año prácticamente, 125 porque se demora entre 11 y 13 meses que la caña de azúcar crezca para hacer el corte, obtener entonces los tallos. Entonces, justamente esos tallos de caña, las cañas propiamente dichas, son las que alcanzan 125 toneladas por cada hectárea. Recuerden que una hectárea es un cuadrado en área de 100 metros de lado. Es una productividad bastante alta comparada con todos los demás países productores de azúcar. Estos cultivos de caña, hasta donde tengo entendido, son mejorados genéticamente, pero no son modificados genéticamente, no son transgénicos. Pero imagínense que además se justificara hacer modificación genética de la caña de azúcar. Podría eventualmente aumentarse el rendimiento del producto hasta, digamos, en perspectiva, no sé, 130 toneladas por hectárea, 135, pero con la productividad que tenemos en Colombia, pues basta y sobra. De hecho, puede haber una sobreoferta de azúcar, pero bueno, eso es una opción. Lo mismo con los tomates, estamos hablando de 8 a 10 toneladas de frutos de tomate por hectárea, pero aumentar la productividad en los mejores cultivos, manejados técnicamente desde el punto de vista agronómico, y aumentarla, por ejemplo, 15 a 20. Entonces, en cualquier caso, aumentar la productividad de los diferentes cultivos. En el caso del maíz, serían 3 toneladas de granos de maíz por hectárea. Aumentar la productividad de los cultivos va a ser siempre muy beneficioso. ¿Y por qué? Pues necesitamos alimentar a casi 7.900 millones. Entonces, hay que alimentar este planeta, entonces aumentar la productividad de los cultivos va a ser siempre muy bueno. El otro beneficio tiene que ver con el aumento de la vida útil. Entonces, en general, refrigerar en una casa, pues las verduras, una bolsa de tomates, una bolsa de cebollas, no tiene mayor inconveniente. Pero ya miles de toneladas de productos no se pueden refrigerar, ni mucho menos. Escasamente, en el caso de los cereales, se construyen silos gigantes, silos con S, que son básicamente pues unos grandes cilindros, unos depósitos cilindros, en realidad que pueden llegar a ser de hasta 10.000 metros cúbicos, 10 millones de litros, para almacenar grano, de cosecha en cosecha, etcétera, para los molinos. Pero en realidad se requiere que, como una forma de disminuir la cantidad de alimentos perdidos, sobre todo ya en la distribución en supermercados. Hay una gran pérdida de productos alimenticios por el deterioro. Yo siempre me he preguntado qué hacen en un supermercado con todos esos tomates que uno ve y los toca y dice, no, esto ya está demasiado blandito, y uno lo va relegando. Eso pues en últimas tienen que botarlo. Entonces es muy importante que los alimentos no se deterioren, sobre todo los alimentos en los supermercados, y aumentar la vida útil, como vimos en el caso del tomate, modificando el gen, la actividad del gen de las pectinasas. Si se expresa en ese gen, pues se puede aumentar la vida útil, y eso también es un beneficio. Vamos a tener menos pérdidas de productos perecederos en toda la cadena, sobre todo post cosecha. Después de que se recoge la cosecha del producto, de tomate, de cebolla, de bananos, etcétera, hasta que llega al supermercado y es comprado por el consumidor. Toda esa cadena, algunos necesitan cadena de frío, por ejemplo, todo ese almacenamiento especial, todas esas prácticas post cosecha, pues lógicamente, si se puede aumentar con productos modificados genéticamente con mayor vida útil, pues va a ser mucho mejor para toda la humanidad. La resistencia a insectos. Ya lo hemos hablado, que las mismas plantas tengan en sus células modificadas genéticamente el gen BT para resistencia a coleópteros, lepidópteros, dípteros, y eso es importante. Desde el punto de vista ambiental vamos a tener un gran beneficio, porque se van a dejar de utilizar insecticidas muy tóxicos,
no solamente para el medio ambiente, sino también para los campesinos, los cultivadores que tienen que hacer la aspersión, en muchos casos manual, de estos insecticidas. En general está documentado, hay ciertos estudios, no son muchos, que muestran la correlación entre el trabajo, el tipo de aspersión. Entonces, que muchas veces colocan el tanque detrás en la espalda y empiezan con una aspersión. Y hay una correlación entre algunos tipos de cáncer y la forma como hacen la aspersión. La mayoría del campesinado utiliza esos tipos de aspersores y casi que tienen contacto directo con el insecticida. Entonces, si un cultivo de algodón, por ejemplo, tiene resistencia a lepidópteros, a plagas de larvas de mariposas, y se está trabajando con un algodón genéticamente modificado, con el gen BT de resistencia a larvas de mariposa, pues lógicamente ya no va a haber necesidad de rociar con insecticidas químicos muy tóxicos el cultivo o disminuir ese consumo de insecticidas. Y lógicamente es muy importante esto no solamente para el operario, sino también para el medio ambiente. Insisto, cuando llueve se forman aguas de escurrimiento, escorrentías, se llaman superficiales, escorrentías superficiales, y esas aguas, digamos, hacen un arrastre de los lechos de cultivo, de los surcos de cultivo y también de las hojas. Todo ese agua de arrastre llega a los cursos de agua, a las quebradas, a los arroyos, después a los ríos, a los lagos. Y una característica muy negativa de los insecticidas es que perduran durante mucho tiempo en el ambiente. No se degradan fácilmente, como podría ser una proteína o el suero de leche, eso se degrada en la naturaleza. Pero los insecticidas pueden quedar 50, 100 años en el medio ambiente y son además, para colmo males, la mayoría muy solubles en agua. Entonces llegan a una fuente de agua y la contaminan. Entonces, si los alimentos vienen con la resistencia a determinados insectos, pues no hay necesidad de agregar insecticidas o agregar mucho menos insecticidas. Entonces, desde el punto de vista de toxicología, para los operarios, los que hacen la exposición de insecticidas, desde el punto de vista del medio ambiente, de las fuentes de agua y de salud pública, pues va a ser un beneficio en realidad para la humanidad que los propios alimentos transgénicos puedan crear sus propios insecticidas. Aumento de la calidad nutricional. Pues digamos que es uno de los grandes beneficios y potenciales y reales de los alimentos transgénicos. Por ejemplo, en México se han hecho algunas investigaciones a nivel de centros de investigación. El maíz pues es una excelente fuente de energía, tiene carbohidratos en forma de almidón, lo que llaman los nutricionistas harinas. Además tiene una pequeña porción de proteínas en el embrión del grano de maíz y tiene fibra en la cascarilla. Sin embargo, las proteínas que tiene el maíz no son de alta calidad, o dicho en términos más nutricionales, no tienen alto valor biológico. Entonces, cuando hablamos de valor biológico de una proteína, ustedes saben que nosotros ingerimos las proteínas, las masticamos lógicamente y empezamos a degradar los alimentos, llegan al estómago y en el estómago con una enzima llamada pepsina, que es una proteasa, es decir, hidroliza la proteína, se empieza a romper la cadena de proteína, la que sea, de huevo, de carne, de la proteína de la soya, etc. Se empieza a hidrolizar, a romper, forma péptidos más pequeños y después pasa al duodeno. En el duodeno también hay unas enzimas proteasas que van llevando esos péptidos. Recuerden que los péptidos son una cadena de aminoácidos más pequeña que la de una proteína y empieza a romper los péptidos y los lleva hasta aminoácidos. Esos aminoácidos atraviesan la pared intestinal, sobre todo en el duodeno y en la primera, que es la primera porción del intestino delgado, y en el yeyuno, que es la segunda porción del intestino delgado. Entonces atraviesan la pared intestinal por las vellosidades intestinales, unos vellitos en el lado interno del intestino que son muy vascularizados, tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces ahí se provoca la difusión y atraviesan entonces la pared intestinal estos aminoácidos. En forma de proteína no la atraviesan. Y después la sangre se encarga de llevar esos nutrientes, esos aminoácidos al resto de las células del cuerpo. Entonces, en el caso de proteínas con alto valor biológico, por ejemplo, las de la carne, las del huevo, estas proteínas tienen una alta proporción de aminoácidos esenciales. ¿Y qué son los aminoácidos esenciales? Pues recordemos, de los 20 aminoácidos, alrededor de la mitad, unos 9, 10, son aminoácidos que nuestro organismo no es capaz de sintetizar a partir de sustancias más simples en nuestro cuerpo, como pueden ser la lisina, la metionina, por ejemplo. Entonces, esos aminoácidos tienen que entrar con la dieta. Entonces, todas las proteínas tienen los 20 aminoácidos, pero tienen una concentración mayor la carne en aminoácidos esenciales que, por ejemplo, la proteína de soya o la proteína del maíz.
Pero recordemos que en toda Latinoamérica, en Colombia, hay muchas capas de la población que no tienen un acceso adecuado de nutrientes y a proteínas de alta calidad o a comida de alta calidad. Entonces la carne puede que lo vean en la semana, pero solo una vez a la semana. Entonces, más bien se decantan los hogares de bajos ingresos por alimentos más baratos como con proteínas vegetales. Entonces, harinas, papa, yuca, plátano, maíz y poco queso, poca leche, poca carne, de pronto mucho huevo. Entonces, lógicamente eso implica que no hay una dieta balanceada en aminoácidos esenciales. Entonces, por ingeniería genética, y les recordaba el caso de los centros de investigación en México, la idea es lo que han desarrollado un maíz con contenido aumentado, con un contenido mayor de proteínas con lisina, o sea, con mayor contenido de proteínas del aminoácido lisina. Es una modificación de las proteínas del maíz para que tengan más lisina. Y eso se puede hacer desde el código genético. Creo que es claro. Recuerden que el ADN codifica ya la información sobre qué aminoácidos hay que pegar uno con otro. Entonces, insertar en el código genético, en el ADN, más información, el codón que le corresponda a la lisina. Entonces, para que el maíz tenga mayor contenido de lisina. El otro caso que ustedes van a leer en unos artículos que se llama Biotecnología para los pobres, para los países pobres y la modificación genética de alimentos para los pobres. Se habla del caso de alimentos transgénicos de segunda generación, un tipo de arroz que tiene mayor contenido de vitamina A, y la vitamina A es un metabolito muy importante cuya ausencia causa problemas de malnutrición y problemas inclusive hasta de ceguera en la población. Digamos, en Latinoamérica pues tampoco llega ya el caso a ser tan crítico, pero en África, en India, el caso es crítico. Entonces, están haciendo pruebas para liberar al mercado maíz con un contenido mayor de vitamina A. Y todo eso no puede ser sino beneficioso. También la obtención de nuevos productos. Entonces, por ejemplo, poner a producir a las plantas Taxol, que es una sustancia de bajo peso molecular que se utiliza en tratamiento de cáncer. Entonces, modificar plantas genéticamente para que produzcan contenidos de Taxol, e inclusive no cultivarlas en el campo, sino cultivarlas en bioreactores, pero plantas modificadas genéticamente para que tengan una mayor concentración de Taxol. Entonces, obtención de nuevos productos como tal. También, cuando hablamos de pesticidas, estamos hablando en forma genérica de sustancias químicas que matan hierbas, malezas, herbicidas, fungicidas que matan hongos que atacan a los cultivos, insecticidas que matan insectos que atacan a los cultivos, etc. Entonces, en forma general, beneficios ecológicos al modificar las plantas para que no haya que agregarles ni herbicidas, ni insecticidas, ni fungicidas, y entonces tenemos beneficios ecológicos como ya lo habíamos dicho anteriormente. Aunque el caso de los herbicidas es esa parte. Y hablando también de África, e inclusive no yéndonos muy lejos, en La Guajira, en Colombia, que tenemos tantos problemas de hambre, si se logra entonces aumentar la frontera agrícola, es decir, ganar terrenos que son improductivos porque son muy desérticos, áridos, no hay buena disponibilidad de agua, si se puede trabajar con cultivos transgénicos modificados genéticamente para que requieran menos agua, pues estamos ganando terreno a zonas improductivas y por lo tanto produciendo alimentos, convirtiendo desiertos en campos de cultivo para producción de alimentos. Y eso indudablemente es beneficioso. Este es el panorama global sobre los beneficios. Entonces vamos a hablar de los riesgos. Primero, riesgos para la salud pública por la posible adquisición de resistencia a antibióticos por parte de bacterias que están en nuestro tracto intestinal debido a la ingesta de alimentos transgénicos, por ejemplo de plantas, que a su vez en algún momento fueron modificadas utilizando como marcadores selectivos genes de resistencia a antibióticos. Entonces se considera que puede existir un riesgo potencial en el momento en que esos genes puedan transmitirse de resistencia a antibióticos de los alimentos transgénicos que están siendo digeridos en el tracto intestinal a esas bacterias, así obteniendo bacterias súper resistentes a diferentes tipos de antibióticos, que es un gran problema de salud pública. También la posibilidad de que algunos alimentos transgénicos
cuando sean ingeridos expresen algún tipo de sustancia alergénica para ciertos tipos de población. De todas maneras, estos riesgos no están completamente demostrados, estos riesgos para la salud pública, completamente demostrados a través de artículos científicos. Igualmente, falta de información y transparencia en el sentido de que los alimentos transgénicos, los alimentos modificados genéticamente, pues generalmente conllevan muchos costos para su investigación y desarrollo desde el momento en que empieza el trabajo en el laboratorio hasta el momento en que se libera comercialmente el producto transgénico al mercado. Todos estos costos, inclusive en algunos casos, se requieren inversiones continuadas de miles de dólares e inclusive hasta de millones de dólares durante el transcurso de hasta 10 o 15 años. Entonces estos costos solamente los pueden asumir en muchos casos compañías multinacionales que tienen bastante músculo financiero. Y todos sabemos que estas compañías multinacionales pues generalmente están muy asociadas a los gobiernos y en algunos casos hasta financian parte, una porción muy importante de los parlamentos y de los congresos de los diferentes países y por lo tanto tienen mucha influencia sobre las decisiones gubernamentales y también tienen mucha influencia sobre los medios de comunicación, en algunos casos pueden tener capital compartido. Esto hace que en algunos momentos la información que se da al público, que se libera al público sobre los alimentos transgénicos, puede ser una información interesada, una información sesgada, que de alguna manera siempre le dé la condición de beneficioso, la condición de útil a los alimentos transgénicos y soslayando, es decir, entre comillas, echándole tierra a los posibles riesgos que puedan tener estos alimentos. Entonces, lógicamente ahí tenemos problemas de falta de información y transparencia. Sin embargo, cabe también aclarar que estos problemas de falta de información y transparencia no solamente se dan desde el lado de las compañías multinacionales que producen los alimentos transgénicos, sino muchas veces desde el otro lado, desde las fundaciones, ONGs y diferentes grupos de interés que también a veces malinforman al público en general sobre las posibilidades y los riesgos potenciales de los alimentos transgénicos, muchas veces exagerando los riesgos sin un debido soporte científico, tal vez por un sesgo ideológico que se pueda tener. Entonces ahí tenemos un riesgo de lado y lado en cuanto a falta de información y transparencia. También habíamos hablado de la posibilidad de la disminución de la biodiversidad que entraña el uso continuado de alimentos transgénicos. Por ejemplo, en algunos casos, para alimentos específicos como la soya transgénica que es resistente a los herbicidas, o el maíz que se comercializa en América, en esos casos casi que las semillas transgénicas se han convertido en el estándar de producción en todas las Américas, desde Estados Unidos, el primer productor mundial de maíz, hasta Brasil, que son los primeros productores mundiales, Brasil y Argentina, que son de los principales y primeros productores mundiales de soya. Y como ustedes saben, la soya se utiliza mucho y también el maíz para formular concentrados para alimentos para ganado, por ejemplo, para cerdos y también inclusive para humanos. Entonces, en ese sentido, toda la soya que se cultiva en América es transgénico. Me refiero a la principal producción. Entonces, eso hace que se vayan desplazando el uso de semillas nativas no transgénicas que de pronto pueden tener menor productividad, menor resistencia a herbicidas, etcétera, etcétera. Y debido a eso, entonces el campesino no las utiliza y se pueden empezar a perder si no se almacenan debidamente en bancos de germoplasma. Bancos de germoplasma, por cierto, se refiere sobre todo a un lugar, laboratorios, donde se conservan las semillas o donde se conservan, por ejemplo, las plántulas por cultivo, por micropropagación in vitro, para tener una reserva, un inventario, un stock de estas plantas en caso de que se necesiten. Entonces son los bancos de germoplasma. Entonces hay un riesgo que los alimentos transgénicos sean tan competitivos comercialmente que desplacen y hasta hagan extinguir otras semillas de alimentos no transgénicos. ¿Qué también puede ocurrir con los animales? Por ejemplo, los cerdos que se crían en todo el mundo, en las diferentes empresas porcícolas, y en este momento, por ejemplo, China es uno de los mayores productores mundiales de cerdos. Casi que todos los cerdos para consumo de carne para humanos
vienen casi que de unas muy pocas variedades que se han desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos. Y desde Estados Unidos se venden las pajillas con semen, es decir, unos capilares, unos tubos capilares con un semen especial con un semen de organismos de cerdos, puede que modificado genéticamente, puede que no, que eso es información comercial, de cerdos con alta productividad en cuanto a carne se refiere y de alto crecimiento. Entonces, casi que todas las granjas porcícolas que hay en el mundo utilizan prácticamente las mismas pajillas de semen y por lo tanto se van a producir los mismos tipos de cerdos grandes, gordos, rosados, con no mucho pelo. Y esto también hace que se pueda desplazar las variedades diferentes de cerdos que hay, como por ejemplo la variedad de cerdo zungo pelado de la costa atlántica colombiana, un cerdo digamos silvestre, muy nuestro, que sin embargo pues la carne no es tan magra, es más grasosa, es un cerdo negro con arrugas y lógicamente puede que no sea el más adecuado para el consumo de carne, pero sí puede ser muy adecuado para otras aplicaciones. Por ejemplo, me acuerdo de un proyecto que el profesor Pedro Barragán, ahora el doctor Pedro Barragán, realizó con carne del cerdo zungo pelado para madurarla y obtener una especie de jamón serrano parecido al jamón que se comercializa en todo el mundo de denominación de origen, el jamón serrano de España. Entonces, si siempre todos los cerdos van a ser de la misma especie, de la misma pajilla de semen, pues se va a empezar a desplazar la cría de estos cerdos nativos y por lo tanto eso puede conllevar a una disminución de la biodiversidad. El otro punto es el uso indiscriminado de herbicidas. Entonces hablábamos de la soya transgénica que comercializa Monsanto y resulta que esas semillas generalmente son las que utilizan los campesinos y como se les dice que resisten herbicidas para matar malezas o arbences, que es uno de los términos técnicos para referirse a las malezas, entonces cuando se cultiva la soya y empiezan a surgir malezas, el campesino entonces, sabiendo que la soya es transgénica y va a resistir sin problema una cantidad significativa de herbicidas, entonces va a tener la tendencia a agregar más herbicidas de los necesarios y entonces vamos a tener un uso indiscriminado de herbicidas. Mata todas las malezas, puede que mate mucho más, pero la soya transgénica sigue incólume, sigue estable y eso hace entonces que tengamos un grave problema de uso exagerado de herbicidas con las consecuencias ambientales que acarrea eso, debido a que, por ejemplo, durante la lluvia, estos herbicidas, que son sustancias que duran mucho en el medio ambiente, son creadas por el hombre, estos herbicidas son compuestos organoclorados u organofosforados, son arrastrados con el agua de lluvia y pueden ir a parar a los cursos de agua justamente de donde se toma el agua para los acueductos de determinadas poblaciones. Entonces, y eso implicaría que un problema además de salud pública, no solamente ambiental, porque las poblaciones estarían consumiendo agua con alto contenido de herbicidas, lo cual puede generar graves problemas, por ejemplo, de malformación de fetos. Entonces, esto también es un riesgo como tal. La misma característica de la soya, al ser resistente a los herbicidas, hace que generemos problemas ambientales por el uso indiscriminado de herbicidas e inclusive problemas de salud pública. Y lógico, para Monsanto, para Bayer es un negocio redondo, porque vende la semilla con resistencia a los herbicidas y vende el herbicida Roundup, es decir, el glifosato. Sin embargo, cabe de todas maneras destacar que se han generado muchas demandas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, para que se reconozca que el glifosato produce problemas de cáncer en la población humana, sobre todo en las personas que hacen la aspersión con glifosato, o los cultivadores, o los campesinos. Y de hecho ya se han ganado demandas de varios millones de dólares para compensar a diferentes personas por el uso de Roundup. Uno de los primeros casos que ganó un consumidor de glifosato, Roundup, Roundup es el nombre comercial del glifosato, es un afroamericano que es jardinero o era jardinero en Estados Unidos y utilizó mucho Roundup.
y desarrolló un cáncer. Entonces logró demostrarlo y el juez logró convencer al juez, que entonces impuso una pena de varios millones de dólares para entonces Monsanto le pagara a esta persona. Unido al uso indiscriminado de herbicidas, algunas ONGs o algunas fundaciones dicen que también hay un riesgo especial de crear las llamadas supermalezas o superweeds en inglés, porque si la soya transgénica tiene un gen o varios genes que le confieren resistencia a los herbicidas, es posible que en algún momento, por algún mecanismo que nunca se ha explicado correctamente, ese gen se pueda en algún momento transferir a las malezas. Y entonces ahí sí tendríamos el acabose, dicen estas personas de las ONGs que están en contra de los transgénicos. Entonces, si una maleza adquiere resistencia a los herbicidas, por muchos herbicidas que se le apliquen, no va a morir. Entonces tendríamos supermalezas. Pero esto, como repito, pues hasta el momento no se ha comprobado a nivel de artículos científicos. ¿Por qué hago tanto énfasis en artículos científicos? Porque recuerden que los artículos científicos se publican en revistas científicas, valga la redundancia, y esas revistas, antes de publicar el artículo, manda el texto inicial del artículo a expertos que el autor del artículo no conoce, a expertos en cualquier parte del mundo. Esto es una práctica convencional y completamente frecuente en el mundo científico. Esos expertos, como evaluadores, leen el artículo y empiezan a darle unas críticas constructivas bastante fuertes, y si por ejemplo un experimento no está bien diseñado desde el punto de vista estadístico, pueden decir no, estadísticamente los resultados de estas personas que demostraron, por ejemplo, que hay un posible riesgo de que una maleza se convierta en una supermaleza resistente a los herbicidas, si eso fuera el tema del artículo, entonces el evaluador dice no, es que el diseño experimental como tal estuvo mal planteado y estadísticamente no se puede llegar a esa conclusión, a decir que la supermaleza adquirió resistencia por el uso de el cultivo de un alimento transgénico. Entonces es bastante serio ese proceso y riguroso el proceso de evaluación de los artículos científicos, y nada más con eso, decir que un diseño experimental está mal planteado y que los resultados no son confiables, hace que un artículo se caiga y que no se publique. Eso no implica que no haya errores y que tampoco haya pues determinados intereses, pero de tanto trabajar con este sistema, eso se llama revistas arbitradas, es decir, o que tienen evaluación por pares expertos, que los autores de los artículos no conocen esos pares. Ese sistema garantiza una rigurosidad y cierta objetividad en los artículos científicos. A diferencia de artículos en periódicos, de artículos en revistas que no mandan a evaluar sus artículos con expertos externos y en los cuales se puede decir cualquier cosa, inclusive en libros. Otro de los riesgos potenciales que se ha notado sobre el uso de alimentos transgénicos es el llamado uso del gen en inglés terminator, es decir, el gen exterminador. Ustedes recordarán seguramente la serie de películas que inició en los 80, eso sí no los van a recordar, protagonizadas por Arnold Schwarzenegger, sobre un Terminator, un exterminador que llegaba del futuro a eliminar a la mamá del futuro líder de la resistencia contra las máquinas. Bueno, de eso salieron muchas películas, muchas sagas, de una u otra manera relacionadas siempre con Arnold Schwarzenegger. Todavía él, ya muy anciano, está protagonizando películas de esas, y la última pues no tuvo mucho éxito, pero está protagonizada por una actriz colombiana. Entonces, ¿a qué se refiere el gen exterminador, el gen terminator? A lo siguiente, que la semilla la modifican genéticamente, y de nuevo el tema es la soya transgénica, para que no solamente sea resistente a los herbicidas, sino que esa semilla, después de ser utilizada una vez o máximo 2 veces para cultivos, ya se vuelva estéril. Es decir, el campesino compra la semilla de soya, la siembra, la cultiva, sale la soya, se recogen los granos de soya, y lo típico es que el campesino toma esos granos y vuelve y los siembra en el suelo para una segunda cosecha, o un segundo cultivo, porque cada cultivo puede tener varias cosechas. Y resulta que cuando lo siembre, como tiene por dentro el gen exterminador, el gen terminator, entonces lo que puede ocurrir es que ya no crece. Entonces, ¿qué le toca hacer al campesino? Volver a comprar semillas transgénicas a Monsanto, ahora a Bayer, para poder cultivar y producir de nuevo soya.
Entonces eso es un tema sobre todo de manipulación y de control económico. Entonces, lógicamente, eso ya es verídico, parece ser que eso existe. Lógicamente Monsanto lo va a negar, pero efectivamente la fertilidad de las semillas para una segunda siembra, una tercera siembra, una cuarta siembra, ya siempre va a disminuir, obligando a los campesinos, a los productores, a tener que comprar de nuevo semillas al proveedor, que en este caso es Monsanto. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos ya prácticamente comprobados del uso del gen exterminador. Y esto nos lleva al control económico, debido al gran poderío que tiene las empresas multinacionales. En este caso, en uno de los artículos que yo les voy a suministrar para que ustedes hagan el trabajo de ingeniería genética, se habla de lo siguiente, de un caso documentado en Canadá. Resulta que tenemos varias parcelas, tenemos una parcela, digamos que este es el campo, y aquí hay una parcela de un cultivador, de un productor, que empezó a producir soya no transgénica, ¿sí? Lo voy a poner aquí como verde, no modificada, natural. Compró las semillas, pero unas semillas mejoradas, pero no mejoradas por ingeniería genética. Pero alrededor, otros cultivadores, entonces lo voy a poner de otro color, empezaron a cultivar soya transgénica, es así, soya transgénica. ¿Qué ocurrió? Resulta que el polen de las plantas transgénicas empezó a ser arrastrado por el viento y también por los insectos, por las abejas, pues por todo el campo, lógicamente. Y ese polen llegó hasta la parcela del cultivador que no utilizaba soya transgénica. Y polinizó flores de la soya no transgénica. Y las semillas que surgieron después de esas flores, de lógica, semillas, después primero flores, después frutos, después semillas, y las semillas que surgieron, pues resultaron lógicamente por un cruce normal entre soyas, empezó un cruce sexual, empezaron a convertirse en soyas transgénicas. Entonces empezaron a aparecer individuos, plantas con soya transgénica en la parcela del cultivador que no compró semillas transgénicas. ¿Qué hizo Monsanto en esa época? Pues lo que hizo fue que demandó a este cultivador por estar utilizando la tecnología de modificación genética, la tecnología de soya transgénica resistente a herbicidas, por estarlo utilizando sin haberle pagado nada, sin haber pagado el paquete tecnológico, es decir, la compra de semillas, la asistencia técnica, los herbicidas, etc., sin haberle pagado a Monsanto eso. Según el artículo se demandó en primera instancia, Monsanto demandó al cultivador, al productor, el productor perdió la demanda y lo obligaron a pagar, creo que una multa de $30,000. Pues ya después no sabemos si apeló, si no apeló, cómo pasó eso, pero lógicamente esto es una manipulación económica de una empresa que tiene un gran músculo económico al respecto. Entonces de eso pues quería comentarles sobre el control económico. Y finalmente también hay consideraciones éticas y religiosas, pues esto es mucho más complejo de poder revisar, pero en este sentido, por ejemplo, ustedes saben que los árabes, pero también los judíos, por ejemplo, no comen cerdo, en especial los judíos. De hecho, hay toda una dieta, pues los judíos generalmente tienen mucho poder económico en la mayoría de países del mundo. Hay una dieta que se llama dieta kosher, que son unas reglas muy estrictas para la preparación de alimentos que excluye, por ejemplo, carne de cerdo, y entre otras carnes y entre otras sustancias, para que se consideren impuras y que la persona, un judío practicante, no puede consumir. Entonces, se ha expresado que puede haber un riesgo desde el punto de vista religioso, porque en algunos componentes de alimentos transgénicos puede haber algún componente que venga del cerdo. Puede ser un gen, pero vino del cerdo. Microscópico, está en el ADN, no se siente. Pero puede haber un riesgo de que un judío practicante termine comiendo aparentemente una soya, termine comiendo alguna torta de soya, pero que tenga de algún modo, porque probablemente un gen de cerdo.
Lógicamente, desde mi punto de vista es exagerado, pero para un judío practicante, un judío ortodoxo, un judío muy ultraconservador, eso puede ser fatal. Eso puede ser para él tenebroso y se puede condenar, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido una gran cantidad de movimientos religiosos, no solamente dentro de la comunidad judía, sino también dentro de la comunidad árabe, también inclusive dentro de la comunidad hinduista, de aversión a los alimentos transgénicos por ese riesgo que se tiene, de estar en contra. Lógicamente, pues nosotros, por lo menos yo soy católico, los católicos en Latinoamérica, somos católicos, no hay problema, podemos hacer de todo, que después vamos y nos arrepentimos con el cura. La forma como nosotros vivimos, la gran mayoría, por lo menos los colombianos, aparentemente el 70-75% de la población es católica, pero de practicante muy poquito. En realidad somos muy hedonistas con H, somos más bien, perseguimos el placer. Claro que últimamente hay un movimiento de muchas ramas cristianas evangélicas que también se han vuelto muy conservadoras, ha hecho que la población sea muy conservadora, y eso también inclusive ha generado cambios políticos. Pues contra eso, pues yo que siempre pienso que debe haber libertad para el ser humano, pues me parece que no es la mejor decisión desde el punto de vista político. Muy bien. Y también consideraciones éticas, ético-religiosas. Uno podría decir, tenemos como humanidad, como seres humanos, el derecho de modificar la naturaleza de esa manera, mediante modificación genética. Tenemos el derecho de interrumpir, de romper, de modificar, de cambiar, ya desde el punto de vista religioso, el producto de la creación, nosotros mismos, los animales, las plantas, los microorganismos, tenemos ese derecho. Eso es una consideración ética que puede generar también un riesgo para ciertas personas en cuanto a consumir alimentos transgénicos. Lógicamente, estoy tratando de hablar de beneficios y de riesgos de la manera más objetiva posible, pero la idea es que ustedes, como futuros ingenieros de alimentos, puedan generar una opinión calificada con base, por lo menos en todos estos fundamentos que hemos visto en clase sobre lo que son los alimentos transgénicos y la modificación genética de microorganismos y de organismos, y que ustedes formen una opinión técnica ilustrada, no una opinión, digamos, rabiosa, sin mayor análisis, o que ustedes se traguen la información, digamos, tendenciosa e interesada y sesgada de las multinacionales que producen alimentos transgénicos, sino que ustedes mismos formen su propia opinión, no importa que sea en contra de los alimentos transgénicos, no importa que sea a favor de los alimentos transgénicos, pero que ustedes al formar su opinión tengan un sólido fundamento de por qué llegaron a su opinión, como ingenieros de alimentos en particular que van a hacer. Aquí mismo en la Universidad de Caldas, el Jardín Botánico lideró todo un grupo que empezó a proponer una reglamentación para declarar la Universidad de Caldas libre de transgénicos. Casi que ese grupo logra que a nivel institucional la Universidad de Caldas, inclusive en su política ambiental, tuviera prohibición de usar alimentos transgénicos. Una reacción de parte del programa de agronomía de la Universidad de Caldas y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el que nosotros estamos formando agrónomos para que utilicen los medios que hay disponibles en el país. Si hay alimentos y semillas transgénicas, pues también hay que utilizarlos, y además no necesariamente, decían los profesores de agronomía, la mayoría, porque también hay unos también en contra de los transgénicos, pero la mayoría decían que no necesariamente los transgénicos representan riesgos de por sí, riesgos comprobados, sino que también había una serie de beneficios que se podían implementar en el país con la utilización de los transgénicos. Entonces se abortó esa inclusión en la política de la prohibición de alimentos transgénicos en la Universidad de Caldas, y la Universidad de Caldas pues no se declaró territorio libre de transgénicos. Imagínense lo enconadas que pueden ser los debates sobre este tipo de alimentos en particular. Damos así por terminada esta clase pregrabada, en donde introduje varias visiones y posiciones, además de explicar más en detalle algunos ejemplos de alimentos y cultivos modificados genéticamente, a fin de que ustedes tengan elementos de juicio suficientes, ojalá desde el punto de vista técnico, para que puedan generar una opinión en el marco de este debate tan intenso a veces sobre la conveniencia o no de los alimentos modificados genéticamente. Bueno, entonces cuídense mucho. Hasta luego.